Amén. Dele un aplauso al Señor, bendiga su nombre. Gracias, Señor, te damos a ti por tu presencia en medio de nosotros. Aleluya. Tomen todo su lugar, mis hermanos, mis hermanas, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a esta reunión presencial, a nuestros hermanos y amigos que nos siguen en la transmisión. También Dios les bendiga y decirles con todo cariño y respeto a quienes aún no se animan a asistir a una reunión presencial, que ya se despojen de esa preocupación. Miren, estamos en un lugar seguro. Este es un lugar amplio, muy elevado, bien ventilado, sana distancia, todos con cubrebocas. Y déjenme hasta preguntarlo, ¿cuántos estamos ya vacunados? A ver, levante su mano. Mire, la gran mayoría estamos vacunados. Algunos hasta contra la rabia, por si algo ahí pasase, ¿verdad? Bueno, gloria al nombre del Señor. Pero en medio de todas estas buenas precauciones que tomamos, súper útiles, ¿quién está en medio de nosotros? Nuestro Dios, que nos guarda y nos libra de todo mal. Amén. Gloria al nombre del Señor. Los que han venido por primera vez a esta casa espiritual, siéntanse en eso, en casa. Se encuentra entre amigos, sea bienvenido y bienvenida. Siéntase en confianza porque está con la familia del Señor. Y vamos a pedir a todos los chiquitos que es comprensible que en el servicio de las 9 de la mañana no asistan tantos peques por el frío que ya está haciendo, pero todos los chiquitos que están aquí, Dios les bendiga. De ustedes es el reino de los cielos y van a tomar su clase con sus maestros y maestras, a quienes bendecimos y agradecemos tanto su labor. ¿Cuántos dicen gracias a Dios por el ministerio de la iglesia infantil en la congregación Zoe Aliento de Vida? Y bueno, mis hermanos, compartirles, porque somos eso, una familia espiritual, compartirles que el día de ayer se llevó de manera exitosísima la reunión del ministerio juvenil, que en esta congregación se llama R412, en alusión a Primera de Corintios, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo. Aquí me está fallando mi memoria, mis hermanos. Oren por su pastor, que no le vaya a dar Alzheimer. Primera de Timoteo 4:12, donde dice la Escritura: al joven que sea ejemplo en palabra, en acción, en fe, en pureza, etcétera. Bueno, se reunieron más de 30 jovencitos ayer, tuvieron una jornada bien linda toda la mañana, parte de la tarde. Dios los bendiga, que dé fruto esta labor y el Señor siga fortaleciendo a todos los servidores que hacen posible esta clase de actividades. También compartirles, mis hermanos, algo que ustedes deben saber, porque parece que esto es así como accesorio a la vida de la iglesia. No lo es parte de. ¿Sabe usted que hay un torneo de fútbol en la ciudad donde participan muchas iglesias? ¿Sabía? Quizás no. Y el organizador de este torneo, que ha convocado a muchas iglesias de la ciudad, donde se juntan cada domingo jóvenes, es miembro de esta congregación. Y está aquí, ponte de pie, Dieguito. Vamos a darle un reconocimiento a Dios por la vida de Dieguito. Amén. Gracias. Y Dios puso en el corazón de este jovencito, que es igual de deportista que su pastor, por supuesto. No, no es cierto. Convocar, y Dios le dio gracia. Y resulta que se reúnen todos los domingos un montón de equipos de fútbol de iglesias, pero con propósito. No se reúnen solamente a divertirse, lo cual sería bueno. No solamente se reúnen para conocerse, lo cual sería muy bueno. Se reúnen porque buscan darle gloria a Dios por medio de esta actividad. Así es que hay un equipo aquí de jóvenes, algunos no tan jóvenes, algunos ya maduritos. Por cierto, tenemos un porterazo, mis hermanos. De veras, tenemos un porterazo tremendo. Ahí está mi hermano Dan, ahí al lado de su padre, ¿verdad? Que se ha de sentir muy orgulloso de él. Bueno, un equipo competitivo, pero cuando van a empezar, cada partido se reúnen al centro los dos equipos y definen el propósito de la reunión y oran al Señor, y es una bendición. Yo lo pude comprobar el domingo pasado. Así es que écheles porras por lo menos, ¿le parece? Gloria al nombre del Señor. Mire, ya desde ahora le echamos porras. Quiero, amén, la honra y la gloria al Señor. Quiero también tomar un tiempo, mis hermanos, antes de entrar a la palabra del Señor, porque hoy muchas iglesias en los Estados Unidos han convocado a las iglesias del mundo a empezar a dedicar al menos un día para orar por la iglesia perseguida. La iglesia perseguida. Miren, no comprendemos lo que esto significa, porque la verdad Dios ha sido muy misericordioso con nosotros y a veces nosotros nos pasamos, mis hermanos. Déjenme decirlo con cariño y respeto, se lo digo.
la verdad, a veces nos pasamos de comodinos y de pasárnosla bien como cristianos, cuando la vida cristiana es una vida, entre otras cosas, de guerra contra las huestes del enemigo. Y hay iglesia, mis hermanos, principalmente en Asia, en África, que está terriblemente siendo perseguida, muchos cristianos encarcelados, muchos cristianos asesinados. ¿Verdad que no nos cabe en la cabeza eso? Que en pleno siglo XXI siga siendo un tiempo de persecución. Lo menos que podemos hacer, hermanos, es hacer empatía con esa iglesia, y nosotros aquí en nuestro querido y amado México, hacer lo que nos llama el Señor a hacer. Nosotros vivimos cierto tipo de persecución, pero debemos reconocerlo, mis hermanos, muy leve, ¿no? Que ya el vecino no me habló porque me hice cristiano, que ya se ofendió aquel porque le prediqué la palabra, que ya se enojaron en el trabajo porque no le entro a las tranzas. Esa es la clase de persecución que tenemos, hágame usted el favor. O sea, es lo mínimo, ¿verdad?, que podemos hacer como hijos de Dios, portarnos al menos con integridad delante de nuestro Dios. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de vivir tiempos pacíficos en México en cuanto al trabajo de la iglesia. Sabemos que hay un entorno de violencia y de inseguridad en la nación, pero aún eso, Señor, tú lo puedes usar para que nosotros, Señor, prediquemos la palabra de Dios, para que proclamemos tu gracia y tu paz en medio de una nación que le urge conocer a Jesucristo. Pero intercedemos, Padre, por todos aquellos hermanos, hermanas en el mundo entero, por aquellas familias que están siendo despojadas de sus bienes, desterradas de sus pueblos, encarcelados algunos, o asesinados otros. Padre, que te glorifiques en nuestros hermanos y que no dejemos como pueblo tuyo que somos de interceder por todos y cada uno de ellos. No les conocemos físicamente, pero estamos ligados a ellos porque somos parte del cuerpo de Cristo. Señor Jesús, te rogamos que tú defiendas a tu pueblo, que tú seas con tu iglesia, que tú los defiendas. Tú has prometido, Señor, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia de Jesucristo, Señor, y tú peleas nuestra batalla. Glorifícate, Señor. Escucha la oración que tu pueblo levanta hoy en favor de ese hermoso grupo de hombres y mujeres que, a pesar de poder perder tantas cosas, aún la vida, te dicen a ti, Jesucristo, sí y amén. Gloria a tu nombre. Por eso, Señor, que también sean de inspiración para nosotros, nuestros hermanos, mi Señor, pero que nunca dejemos de llevarlos en oración. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Que así sea. Abrimos todas nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 15. Evangelio de Juan, capítulo número 15. Vamos a leer versículos 1 al 8 a manera de introducción, y será el pasaje central que hoy meditaremos. Juan capítulo 15, del 1 al 8, y dice la bendita palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer, o nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Padre, ahora nos ponemos en tus manos, pedimos que tu Espíritu Santo use la bendita palabra de Dios, nos ilumine el entendimiento, nos active espiritualmente para oír tu voz y poner en acción tu palabra. Danos de tu gracia en lo personal, Señor. Me pongo en tus manos, suplico la asistencia de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y todos decimos
Amén y amén. En esta porción de la Escritura, mis hermanos, se repite muchas veces la palabra fruto y también la expresión permanecer en Cristo. De hecho, el versículo número 8 insiste con la expresión mucho fruto, mucho fruto. ¿De qué otra manera podemos decir mucho fruto? Digamos en un lenguaje más coloquial, más digamos cotidiano. Dígame sinónimos, mucho fruto. ¿Qué le evoca esa expresión mucho fruto? A ver, por ejemplo, puede ser abundancia, ¿verdad? Mucho fruto. Gran cantidad de algo es mucho fruto. Mucho fruto significa que algo también es enorme. Mucho fruto es ser muy productivo. Eso queremos hacer en todos los ámbitos de la vida, ¿no es cierto? Pues te tengo una buena noticia. Dice aquí que la voluntad de Dios es que seamos muy productivos, que demos mucho fruto, y de esta forma nuestro Padre es glorificado. La gran meta de la vida cristiana es glorificar al Señor. Así es que todo aquello que da gloria a Dios, el Señor quiere que seamos fructíferos en eso. ¿Qué es glorificar al Señor? Lo hemos dicho muchas veces, es reconocer la suma de sus atributos, su gran majestad, su gran bondad, su gran belleza, deleitarnos en ello, exaltar esos atributos, pero comunicarlos a otros. Eso es glorificar el nombre del Señor, y esa debe ser la meta de nuestra vida. Así es que el día de hoy veremos algunas formas que Dios usa para que demos fruto. Algunas formas que Dios usa para que demos fruto. En primer lugar, y es importante explicarlo, ¿por qué el Señor usa esta alegoría? Porque Él se compara con una vid, que es el árbol o arbusto de uvas. ¿Por qué nos compara con pámpanos, que es la ramita que sale del tronco de la vid? Esos son los pámpanos, es una ramita. En otras latitudes se le conoce como sarmiento, y de ese sarmiento o pámpano ramita brotan los racimos de uvas. ¿Por qué el Señor usó esta alegoría? Bueno, en el Evangelio de Juan registra 7 expresiones de nuestro Señor Jesucristo donde Él dice yo soy, haciendo eco, evocando aquel momento en que el Señor se reveló primero a Moisés y luego al pueblo de Israel, diciéndoles yo soy el que soy, yo soy tu sanador, yo soy Jehová el que provee, yo soy el Dios que pelea tu batalla, etcétera, etcétera. Bueno, el Señor Jesucristo registra el Evangelio de Juan que al menos hizo 7 expresiones donde Él dijo yo soy. Por ejemplo, Él dijo yo soy el pan de vida. Quiere decir que Jesús es el único que nos da sustento verdadero. En otra parte dijo yo soy la luz del mundo, queriendo decir que solo por medio de Él podemos tener entendimiento y sabiduría espiritual. También dijo yo soy la puerta, queriendo decir que solo a través de Jesucristo podemos entrar al reino de Dios. También dijo yo soy el buen pastor, es el único que nos guía, mis hermanos, a pastos verdes, a aguas de vida, y es el único capaz de dar su vida por nosotros. También dijo yo soy la resurrección y la vida, solo por Él tenemos poder sobre la muerte y un día resucitaremos de entre los muertos. También el Señor dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, porque solo a través de Jesucristo podemos tener vida eterna al lado del Padre. Y en esta ocasión Jesucristo está diciendo yo soy la vid verdadera, porque solo en Cristo Jesús podemos dar fruto, y mucho fruto para la gloria de Dios. Cuando el Señor Jesucristo dice la vid, pero añade verdadera, está haciendo alusión a Israel, porque en el Antiguo Testamento usted se va a encontrar que la vid, ese árbol o arbusto de uva, representaba al pueblo de Israel. ¿Qué fruto obtuvo el padre de esa vid Israel? Ningún fruto. De hecho, malas uvas, malos frutos. Por eso aquí nuestro Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, nos dice a nosotros que Dios ha desechado a Israel
momentáneamente, temporalmente, en esa agenda redentora del Señor, para ahora ser Jesús la vid verdadera, y solo a través de nuestro Señor Jesucristo podamos dar fruto para la gloria del Señor. Así es que en esta alegoría o en esta comparación de cosas terrenales, físicas, con cosas espirituales que el Señor nos revela, vemos que Jesús es la vid, que el Padre es el labrador o el agricultor, que nosotros somos esos pámpanos o ramas o sarmientos de quienes se espera den fruto. ¿Pero qué cantidad de fruto? ¿Cuánto fruto? Mucho fruto, mucho fruto. Ahora tenemos que explicar algo que hemos enseñado en otras ocasiones. No tomaré mucho tiempo en eso, pero vale la pena enfocarnos y a qué clase de fruto se está refiriendo el Señor Jesucristo, y cuando la Biblia refiere a la palabra fruto, ¿de qué está hablándonos? Bueno, fruto son muchas cosas en la Escritura, pero creo que las importantes son las siguientes 4. En primer lugar, buenas obras, buenas acciones que honren al Señor, que bendigan a los demás y que de alguna forma también nos reboten a nosotros en gozo, en gratitud, en crecimiento como personas. Fruto, buenas obras. Colosenses 1, versículo 10. Colosenses 1:10 nos dice: para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Un fruto entonces son buenas acciones, buenas obras. Y creo que los cristianos que estamos familiarizados con la palabra del Señor, claro que entendemos que es hacer buenas obras a los ojos delante de los ojos del Señor. Ahora, solo recordemos algo, y es importante afirmarlo, que no por buenas obras somos salvos. Solo somos salvos por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aún la fe es un don de Dios. Entonces las buenas obras no salvan a nadie, pero somos salvados para hacer buenas obras. Otro fruto que la Biblia claramente refiere son las obras de generosidad. Obras de generosidad. Veamos Filipenses 4, 17 y 18. Otra clase de fruto: buenas obras de generosidad o obras de generosidad. Dice Filipenses 4, 17 y 18: no es que busque dádivas. Está hablando Pablo a la iglesia de Filipos. Miren, no es que busque dádivas, sino que busco fruto en ustedes, que abunde en vuestra cuenta. Ahí está, mucho fruto. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaron. Eso que enviaron, Filipenses, eso que ustedes están dando para que yo pueda seguir mi ministerio, le está diciendo Pablo a los filipenses, eso que han dado es a los ojos de Dios olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, pero le he llamado en el versículo 17 antes fruto. Entonces nuestra generosidad, mis hermanos, es un buen fruto que glorifica a Dios. Otra clase de fruto es ganar almas. Ganar almas. Proverbios 11:30 nos dice, ustedes saben que tengo la costumbre de repetir la mención del versículo en cuestión o el pasaje para que lo registre mejor. Si está anotando, hágalo, le va a ayudar. Y si nos siguen en transmisión, les recomiendo lo mismo. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Entonces yo diría que el fruto o uno de los frutos del cristiano es otro cristiano. Lo voy a repetir: el fruto de un cristiano debe ser otro cristiano. Somos llamados a reproducirnos. Pero ¿por qué dice el versículo que quien hace eso es sabio? Porque creo, mis hermanos, que el que gana almas sabe que está haciendo la mejor inversión, está invirtiendo en lo eterno. Yo sé que muchos de los presentes son millonarios, amén, al menos dígalo por fe, y que sabe hacer buenas inversiones, y que sabe cómo usar mejor su dinero y cómo se multiplique y reproduzca, pero todo eso, por bueno que sea,
tiene una dimensión meramente terrenal y temporal. Pero ¿por qué es sabio el que gana almas? Porque está invirtiendo en lo eterno, mis amados. Está haciendo tesoros en el cielo. Entonces, una tercera forma de dar fruto es ganar almas. ¿Cómo la ve? Compartir el evangelio. Usted siempre póngase como meta en su agenda diaria y semanal: este día, esta semana, tengo que dar testimonio, al menos a otro, al menos a una persona, de que por qué soy hijo de Dios y por qué Jesús vino a morir a la cruz del Calvario. Y conviértase en un ganador de almas, y la Escritura lo califica como sabio, pero también una persona que está dando mucho fruto para la gloria de Dios. Y en cuarto lugar, pues eso es evidente y es obvio, mis hermanos, lo sabemos, que una expresión de fruto claramente lo refiere la Biblia en Gálatas capítulo número 5, versículo 21 y 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. 9 expresiones de un mismo fruto del Espíritu Santo, que no es otra cosa que ser como lo es nuestro Señor Jesucristo. Dicho entonces eso, tenemos que ver en el texto que hay 2 clases de personas que dan fruto, unas y otras no dan fruto. ¿Cuáles son 4 formas en cómo expresamos fruto para el Señor? Resumiendo: buenas obras, obras de generosidad, ganar almas y fruto del Espíritu Santo. Pero regresando a nuestro texto, dice el versículo número 2 de Juan 15: todo pámpano que en mí no lleva fruto. Entonces hay unas ramas, unos sarmientos que representan a cierto tipo de cristianos que lamentablemente no dan fruto. No vinieron el día de hoy, ¿verdad, mis hermanos? Amén. Algunos se me removieron ahí en el asiento, pero qué bueno que si esta predicación le empieza a inquietar, es por su bien, y buscamos una sola cosa: la gloria de Dios. Bueno, dice aquí: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién lo quita? El Padre, el labrador, el labrador. Pero dice: todo aquel que lleva fruto. ¿Ya se dio cuenta? Hay quienes no dan fruto y hay quienes dan fruto. ¿Y qué va a pasar con el que no da fruto? Lo quitará. ¿Y qué va a pasar con el que sí da fruto? Lo limpiará. ¿Y para qué lo va a limpiar el labrador? Para que dé más fruto, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos muy productivos para su gloria. ¿A qué se refiere aquel pámpano que no da fruto? Yo creo, mis hermanos, y le he de confesar que es una declaración bíblica bien difícil de interpretar, por muchas razones. Y como su servidor reconoce sus limitaciones, pues fui a consultar un montón de comentarios bíblicos, gente que respeto mucho, que enseñan la palabra de Dios, grandes maestros de la palabra de Dios. ¿Y qué cree que descubrí? Lo mismo. Solo hay posibilidades para entender esta frase, yo se las comparto. ¿Quiénes pueden ser estos cristianos? Porque dice que en mí no lleva fruto, es decir, están en Cristo de alguna manera, ¿verdad? De alguna manera están en Cristo, pero parece una contradicción, no dan fruto. Porque yo esperaría que el que está en Cristo dé fruto, pero aquí está diciendo algo que parece paradójico. Entonces, vayamos a las posibilidades de quiénes está hablando el Señor aquí. En primer lugar, se puede referir a cristianos sin compromiso. Cristianos sin compromiso. Cristianos nominales, que pueden asistir a una congregación dada, a veces en forma regular, a veces en forma irregular, pero han hecho del cristianismo una mera religión, como quizás muchos antes la profesamos. Se vive un cristianismo dentro de las paredes de una congregación dada, pero durante toda la semana se vive otra vida. Esa puede ser una posibilidad. Otra posibilidad es que se refiere a creyentes que llega un momento en donde la palabra de Dios y las demandas del Señor para su vida ya no les molesta. Dice: no, yo hasta aquí, Señor.
Soy creyente hasta este punto, porque hasta aquí me conviene, pero lo que tú me empiezas a pedir, pues demanda sacrificio, demanda que ordene prioridades. Entonces, ¿qué cree, Señor? Que mejor de lejecitos. ¿Y qué creen? Que el propio Juan registra un episodio donde había discípulos de Cristo que cuando fueron confrontados por el Señor Jesucristo para que subieran de nivel en compromiso con el Señor, le dijeron: no, Señor, estás grueso, Señor, mejor ahí muere. Mire, vamos a recordarlo. Juan capítulo 6, versículos 64 al 68. Ahí regrese unas páginas en su Biblia. Juan 6, 64 al 68. Dice, y esto lo dice nuestro Señor Jesucristo: pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y de hecho quién le había de entregar. 65, y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Pero fíjese lo que dice el 66. Desde entonces muchos de sus eran discípulos. O sea, sí creían, al menos lo habían así confesado, ¿verdad? Que eran creyentes en Jesucristo, eran sus discípulos. Desde entonces muchos, y no pocos, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El Señor les empezó a subir de temperatura en sus demandas para ser discípulos de él, y dijeron: no, Señor, no, hasta aquí llegamos contigo. Y el Señor aprovecha y se vuelve a otro grupo de discípulos, en donde principalmente están los apóstoles, y les dice el versículo 67: dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieren ustedes también irse? Y entonces Pedro, ¿verdad, mis hermanos? Pedro, en quien reconocemos algunos defectos, pero grandes virtudes. Y Pedro se levanta y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. O sea, esas palabras que eran confrontadoras, que eran difíciles, el apóstol Pedro, por el Espíritu Santo, reconocen que vienen de Dios y dicen: claro que sí, Señor, seguiremos siguiendo tus palabras, porque son palabras de vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria al Señor por esto? Entonces, ¿quiénes son aquellos que no dan fruto, que eventualmente serán desarraigados de la vid? Pues los que un día, habiendo declarado ser cristianos, cuando el Señor les demanda subir de nivel en su compromiso con Él, prefieren detenerse o de plano retirarse. Hay otra segunda posibilidad respecto a estos que no dan fruto, y tiene que ver con la interpretación de una palabra. Regresando a Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo número 15, versículo 2, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Pero el verbo quitar, que aparece en la mayoría de las versiones bíblicas, ese verbo quitar en el idioma original griego también significa levantar. Levantar. Entonces, si nos vamos por esa traducción de la palabra, que ahora sería levantar, entonces cabe la posibilidad de que se refiere a esos hermanos y hermanas que efectivamente no están dando fruto, pero que el Señor les dará una oportunidad más, y el Señor los quiere y los puede levantar. Y esa acepción es hermosa, porque nos deja ver la extensión de la misericordia del Señor por aquel, como decía mi pastora, ¿verdad?, que está en la presencia del Señor, por aquel cabezón que no quiere entender que Dios le ama, que tiene planes para sus vidas y que se quiere glorificar en Él, y que quiere ayudarlo a salir de su adormilamiento, de su pereza, de su confort, y levantarlo para que dé mucho fruto. Ahí están las dos posibilidades. Así es que, mis hermanos, eso dice la Escritura acerca de los cristianos pámpanos que no dan fruto. Pero yo me quiero enfocar más en esta mañana al segundo grupo, porque son los que venimos hoy en la mañana, ¿sí o no? ¿Dijeron todos amén o nomás algunos? Segunda parte del versículo 2: todo aquel que lleva fruto, el Señor lo limpiará. Qué lindo. ¿Por qué el Señor lo va a limpiar? Para que dé más fruto. Y la palabra limpiar tiene otra traducción, que es podar.
Y la palabra podar queda mejor en el contexto de la historia de la vid, ¿no le parece? Entonces el Señor al cristiano que está dando fruto, eventualmente, ¿qué cree que va a hacer Dios? Lo va a podar. Espero que esté listo el video, ¿sí? Mire cómo es la poda. Yo la verdad, imagínense, un joven citadino que toda su vida vive en ciudad, que conoce, solo una vez que fui a Querétaro conocí las vides. Ustedes conocen el árbol o arbusto de la vid, pues yo los conocí así de lejecitos, ¿verdad? Yo no sabía ni hasta estos días que estuve preparando ese mensaje que es una poda. Está el video, vamos a ponerlo, adelante. Estamos en el primer curso de poda, vendimia, vinificación, enología y cata en el viñedo del Campito. Y bueno, estamos en el primer módulo, que es el módulo de poda. Estamos en la poda de formación de un viñedo de Cabernet Sauvignon montado en pie americano Paulsen 1103, y aquí vamos a hacer un primer ejercicio de poda. Como vemos, tenemos aquí delante una planta que tiene 2 años y tiene aquí todos sus sarmientos secos. Aquí se ven los racimos de la vendimia del año pasado, que no la recogimos porque no nos interesó y no lo vamos a tener en cuenta. Entonces tenemos que buscar el punto privilegiado de la planta para que los racimos, los sarmientos crezcan de manera natural dirigidos al punto donde uno quiere. Tenemos hecho el brazo izquierdo, pero tenemos que formar el brazo derecho. Como el brazo derecho, aquí tenemos el sarmientito que dejamos el año pasado, resulta que es muy delgado. Necesitamos uno que coja mucho más vigor y más fuerza. Entonces lo vamos a podar a 2 yemas para que no consuman tanta savia el resto de las yemas. Esto ya no nos sirve, lo tiramos, y estas 2 yemas que están aquí van a recibir toda la savia correspondiente a este brazo. Y saldrá un brazo tan gordo como este para el año que viene. Con el resto de los sarmientos que tenemos en la planta, tenemos que buscar cuál es el crecimiento natural de la planta. Como hemos podido comprobar, 1, 2, 3, 4 yemas dejé el año pasado para sacar uva, como hemos visto aquí, y poder alargar la planta de manera natural. De la última yema han salido dos sarmientitos. Uno que lo vamos a aprovechar para que nos dé uva este año, que es este chiquitín, y otro que ha crecido de manera natural, que es para alargar el brazo de la planta. Y le dejaremos 3 yemas, 1, 2, 3 yemas. Cortaremos en el entrenudo hacia el diafragma de la 4ª yema y tiramos. Ya tenemos el brazo alargado para el año que viene. Entonces el año que viene tendremos 1 yema fructificadora, 2 yemas fructificadoras, 3 yemas fructificadoras y los pulgares que vayamos a dejar con las yemas fructificantes. Esta que está demasiado cerca del pie la vamos a eliminar porque no nos sirve, porque no está bien situada. Esta que es demasiado delgadita también la vamos a quitar porque no nos sirve, y nos quedaremos con las más gorditas, una que está aquí y otra que está aquí, y ya tenemos lista la planta en la poda de este año. Se terminó. Tienes amarrado ahí con la... Listo. Esa no la... Ay, hermanos, cuando yo vi este video, no importa tanto si no se entiende mucho, parece que es un caballero gallego el que está ahí haciendo ese trabajo, pero creo que la gráfica es muy descriptiva. Si nosotros fuéramos esos pámpanos y el Señor decide empezar a cortar, si esa plantita sintiera como nosotros sentimos humanamente, dolería, ¿verdad? Imagínense, ¿no? Y luego uno pensaría, pero si esta ramita ha dado mucho fruto. Sin embargo, el labrador, que es el dueño de la vid y el que cuida al árbol o arbusto, decide, este año dio buen fruto esta rama, quiero que dé más fruto. ¡Cuac! Vamos a cortarlo. A esa labor, agrícolamente hablando, se le conoce como poda. ¿Y sabe que el Señor nos llega a podar a nosotros para que demos más fruto? ¿Cómo es esa poda espiritualmente hablando? ¿Cómo es la poda que el Padre, que es el labrador, hace con nosotros? Leamos los versículos 3 al 5, seguimos en Juan 15, por favor. Versículo 3 al 5, dice, ya ustedes están limpios, o sea, podados por la palabra que yo les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que
permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podemos hacer. Así es que el Señor utiliza dos acciones particulares para ser podados. Uno, la palabra de Dios. Y lo segundo, permanecer en Cristo. Pero en medio del permanecer en Cristo, mis hermanos, está una acción que se llama disciplina del Señor. Y de eso voy a hablar brevemente, por supuesto, en los siguientes minutos, y me quiero enfocar en eso. Pero quiero que antes de entender qué es la poda y cómo Dios hace la poda de nosotros, primero hagámonos una pregunta: ¿de qué necesitamos ser podados? ¿Qué necesita el labrador cortar de nosotros? ¿De qué necesitamos ser limpiados? No requerimos, mis hermanos, mucha imaginación para responder esa pregunta. Simplemente todo aquello que esté impidiendo que demos fruto para el Señor, eventualmente Dios lo va a quitar de nosotros, de sus hijos y de sus hijas, de sus discípulos. Puede ser un desorden en prioridades de vida. Le doy más importancia a tantas cosas en mi vida, claro que muy importantes, muy valiosas, muchas de ellas dadas por el Señor, pero eso remueve al Señor del primer lugar que debe tener en mi vida. Pueden ser, mis hermanos, un enfoque muy fuerte en cuidar relaciones interpersonales, a lo cual yo le dedico mucho tiempo y descuido mi relación con Dios. Puede ser un asunto de carácter, una falta de integridad, donde Dios dice eso no es correcto, y el Señor va a hablar a tiempo a nuestras vidas, pero si no entendemos, Dios eventualmente utilizará la tijera de la poda y cortará eso. Pienso entonces, mis hermanos, que la primera cosa que Dios usa para podarnos es su bendita palabra, es lo que acabamos de leer. El versículo 3, Jesús dice: miren, de hecho ustedes ya están limpios, ya están podados, y ¿saben qué? Lo han sido porque yo les he hablado mi palabra y ustedes han creído y obedecido mi palabra. Entonces la primera forma que Dios va a usar para podarnos es que conozcamos su palabra, que la creamos y la obedezcamos. Vamos a leer Primera de Pedro 1:22 para sustentar esta declaración que acabo de hacer. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado o limpiado vuestras almas, subraye la siguiente expresión, por favor: por la obediencia a la verdad. ¿Qué me limpia? Para dar fruto, y mucho fruto. La obediencia a la palabra, mis hermanos. La obediencia a la palabra del Señor. Mediante el Espíritu, sigue diciendo, para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero el énfasis que yo quiero extraer de este versículo es que el Señor utiliza en primer lugar, y creo que sobre todas las demás cosas, su palabra para cambiar nuestra manera de pensar y por ende nuestra manera de actuar. Entonces somos podados por la palabra de Dios. Y se cumple en nosotros, en aquellos que creemos y obedecemos la palabra del Señor, irremisiblemente se va a cumplir 2 Timoteo 3, 16 y 17. 2 Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y la Escritura es útil para enseñarnos, para redarguirnos. ¿Sabes qué es redarguir? Es reprobar lo negativo en nosotros, para corregirnos y para instruirnos en justicia, es decir, hacia lo bueno a los ojos de Dios. Versículo 17, y por esa palabra dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, completo, enteramente preparado para toda buena obra. Espero que observe usted la congruencia de la palabra del Señor. Entonces Dios utilizará su palabra para podarnos, pero esa palabra debe ser creída y obedecida. Pero aunque estemos dando fruto, a veces Dios nos podará de otras maneras, porque debemos de reconocer que hay ocasiones en donde no obedecemos la palabra de Dios. La obviamos, la posponemos, la guardamos en el cajón, decimos esto no es para ahorita, esto no tiene que ver conmigo, y cerramos nuestros oídos espirituales y no oímos ni obedecemos lo que Dios nos está diciendo por medio de su palabra. Entonces el Señor tiene que recurrir a otro método para podarnos, que describe muy bien Hebreos capítulo 12, vaya por favor Hebreos
capítulo 12, a partir del versículo número 5. Hebreos 12, 5 dice, ¿siguen conmigo mis hermanos? Espero que en casa también no los haya perdido. Hebreos 12, 5. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué le hace el Señor al que ama? Es el pámpano que está dando fruto. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Así es que los hijos de Dios eventualmente experimentaremos disciplina del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No despierta muchos glorias a Dios esta clase de versículos. Pero déjeme, le ayudo un poquito. La palabra disciplina viene del vocablo griego paideia, que significa instrucción, entrenamiento, corrección. Porque la palabra disciplina casi siempre le damos una connotación negativa, ¿verdad? Media dramática incluso. Pero disciplina en realidad, mis hermanos, significa más instrucción, entrenamiento, corrección. ¿Qué significó la disciplina, por ejemplo, para el patriarca Abraham? Dios le dio una promesa, la promesa de un hijo, pero se lo dio el hijo al día siguiente, al año siguiente. Se tardó el Señor muchos años, si mal no recuerdo, cerca de 30 años, espero hacer bien mi cálculo. Y omite ese dato porque no estoy seguro de cuánto tiempo se tardó Dios en darle el hijo de la promesa a Abraham. Entonces la disciplina del Señor vino en Abraham como una larga espera para esperar, valga la redundancia, el cumplimiento de la promesa de Dios. Para José, ¿cuál fue la disciplina que el Señor le impuso? La esclavitud y la cárcel. Y en esa disciplina, que es instrucción, entrenamiento, corrección, estaba siendo preparado José para llegar a ser el líder político, económico de una gran nación, de un gran imperio de hecho. ¿Qué significó la disciplina para Moisés? Salir de Egipto e irse a cultivar, o mejor dicho, a cuidar los rebaños, ni siquiera de él, sino del suegro, durante 40 años. ¿Qué significó para David esa disciplina o esa poda? Pues aunque ya era ungido como rey, porque el profeta Samuel lo ungió como rey siendo el jovencito, tuvo que esperar casi unos 13 años, perseguido por el rey Saúl, viviendo eventualmente en cuevas, para que el Señor lo podara. Hay un autor, Gene Edwards, escribe un libro muy padre, muy ilustrador, que se llama Perfil de tres monarcas, y el planteamiento de este libro, de este autor, acerca de la vida de David, dice: ¿por qué David tuvo que vivir todo eso? Porque el Señor quería arrancar del corazón de David el espíritu del rey Saúl. Y esa frase se me hace tan descriptiva de la poda que Dios estaba haciendo de David. ¿Qué significó para Pablo la poda o la disciplina? Un aguijón en su carne que le impedía exaltarse por las revelaciones que Dios le había dado. ¿Qué significa para nosotros, mis hermanos, la poda que Dios hace de nuestras vidas? A lo mejor en este momento algunos están pasando ese tiempo de disciplina del Señor, donde Dios le está podando, cortando, quitando lo que estorba. Y duele, ¿verdad, mis hermanos? Y a veces le reclamamos al Señor porque no entendemos sobrar, pero es un dolor bueno que va a dar fruto, porque sigue diciendo Hebreos capítulo número 11, Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Ay, sí, Señor, tú sigue dándole, córtale, pódale. Es tan lindo esperar tus promesas. Sí, yo me aguanto los años que quiera. No es cierto, mis hermanos.
Sí, Señor, quita de mí esta relación incorrecta que me aleja de ti. Sí, Señor, quítala. No es cierto, nos aferramos a esa relación. Y tiene que llegar el Señor y ¡cuac! Ni permiso nos pide, porque es el dueño de la vid, es el labrador, es el Padre. Yo me siento fuerte, suficiente, saludable, tengo recursos, me voy a divertir en la vida, me la voy a pasar muy bien. Y el Señor dice, me da gusto que te la pases bien, me alegro con tu alegría, eres mi hijo, pero ¿qué crees? No estás dando fruto. Y pácatelas, mis hermanos. Ay, ya me dio una lumbalgia aquí, quedé todo torcido, no puedo ni levantarme, tengo que depender de otros. El Señor está podándonos. Y eso, dice el texto, parece ser causa de tristeza, no de gozo. Pero después, vean la promesa del Señor, pero después da fruto. ¿Qué está buscando el Padre cuando nos poda? ¿Qué está buscando el Padre cuando nos poda? Fruto, mucho fruto, fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados o disciplinados. Así es que en este momento yo te hago una reflexión. Y eso tú lo tienes que resolver. Y a ver si hace sentido lo que te planteo. La pregunta es, ¿dónde te duele en este momento? ¿Dónde te duele? Seguramente Dios, si eres un hijo de Dios que ha estado dando fruto, seguramente el Señor te está podando para que des más fruto. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y para terminar, la otra acción que el Señor usa para que demos mucho fruto es permanecer en Él. Pero eso ya será tema de otro domingo. Hoy me quiero enfocar en la poda. El énfasis de este mensaje es ayudarte a que comprendas lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento. Que no necesariamente Dios está enojado contigo, sino que está trabajando a favor tuyo. Pero como a veces nos resistimos, a veces hemos olvidado lo que la palabra de Dios tantas veces me ha dicho, el Señor, que es bueno, justo y misericordioso conmigo, Él desea que dé mucho fruto, que no me quede estacionado, que no me quede atorado, entonces eventualmente me va a podar. Y mis hermanos, esto requiere que nos rindamos al Señor en esas áreas. Y de una vez decirle, Señor, en eso que he estado luchando, aferrándome, que no suelto, que no quiero dejar, Dios, pues ¿sabes qué? Te lo entrego. Tómalo, Señor, ya no quiero pelear. Como decía mi pastor, me rindo y me tiro a la lona, ya no quiero seguir peleando. Señor, haz tu voluntad sobre mi vida y en mi vida, que tu nombre sea glorificado, porque yo sí quiero dar mucho fruto para tu gloria. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre en este domingo. A ti la honra y la gloria, Señor. Gracias por tu palabra, Dios, que es viva y eficaz y no vuelve vacía. Suplicamos haga la obra por la cual tú la has enviado en este domingo. Hoy nos has hablado, Señor, a través de una figura hermosa en la Escritura, cuando has dicho que tú eres la vid verdadera, que el Padre es el labrador de esa vid y nosotros somos las ramas que existen para dar fruto, y que la meta de nuestra vida debe ser esa, justamente, dar fruto, mucho fruto para tu gloria, Señor. Pero para que eso sea posible, utilizas una acción que, siguiendo la figura del labrador, se conoce como la poda. Cortar ramas para que éstas sigan dando fruto, más fruto y mucho fruto. A ti, Señor, te encanta. Creo que es la prioridad. Creo que la gran mayoría de las veces usarás tu palabra para podarnos, porque tu palabra es una espada que penetra hasta lo profundo de nosotros, Señor. Y danos la gracia, Espíritu Santo, la sensibilidad para siempre estar conectados a tu palabra, creyéndola y sobre todo obedeciéndola, y así iremos siendo transformados, renovados hacia la imagen misma de Jesucristo y seguiremos dando fruto. Pero estamos en esta tierra
Vivimos en un mundo caído, portando aún una naturaleza pecaminosa, y por eso eventualmente tú harás otro tipo de poda, o mejor dicho, otros instrumentos para podar usarás, y eso puede ser la disciplina, los tratos difíciles que permites en nuestras vidas. No, aquí no estamos hablando de que Satanás me está atacando, no estamos hablando de que un espíritu inmundo me está agobiando, estamos hablando de que el amor del Padre está obrando para nuestro bien, y así como el Padre terrenal disciplina a su hijo y a su hija por su bien, aunque duela, es necesario para que sigamos dando fruto. Y Señor, te pedimos entonces en este domingo la gracia suficiente para entenderlo, para procesarlo, para abrazarlo, para recibirlo, para ser sencillos, Señor, y si es posible pedírtelo, que la poda sea pronta y sobre todo eficaz. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, y en tu lugar, mi hermano, y en casa también. Quiero que oremos un tiempo por aquellos que reconocen, están pasando este proceso de Dios que duele. Yo te pregunté al final de mi exposición, ¿dónde te duele? ¿Qué es lo que te duele? Y te estoy animando a que lo veas desde la perspectiva de la poda del Padre en nuestras vidas. Yo te confieso que estoy pasando, ya tengo un tiempito por ello, por una buena poda, pero cómo me ha edificado leer esta porción de la Escritura. Me ha dado luz, me ha dado comprensión, me ha dado fortaleza. Dolor, sí duele, mis hermanos, pero también he sentido el aceite del Espíritu Santo, cómo mitiga ese dolor. Pero en medio de todo le he dicho, Señor, ok, papito precioso, aquí estoy. Quiero ser sencillo y sumiso a la obra que estás haciendo en mi vida, porque yo quiero seguir dando fruto, y sobre todo mucho fruto para tu gloria. Levanta tu mano ahí en tu lugar, solamente como una expresión de fe, de necesidad. Si estás pasando por ese tiempo que tú reconoces por la exposición de este mensaje de poda, así sosténla por un momento, Quiero pedir allá a mi hermana Sari, a mi hermano Alex, a la pastora Mimi, vengan a orar por los que están levantando su mano. A mi hermana Lolita y a Nino, levanten su mano y vamos a orar por ellos. Acompáñenme, respáldenme en oración. Sosténganla en mano, en alto su mano. Así un momento para que lo identifiquen. Hermano Raúl, ayúdeme a orar por mis hermanos que están levantando su mano. Acérquese a ellos, acerquémonos a ellos. Todos los que invité, por favor, ponga su mano y oren lo que el Espíritu les ponga en su corazón. Porque están aquí algunos de mis hermanos diciendo, ay Señor, ahora me está cayendo el 20, me estás podando para que dé mucho fruto, y yo lo acepto, Señor, porque es tu amor. Ahora parece ser causa de dolor, de tristeza, no de gozo, pero Señor, hoy declaro por fe, lo creo, que daré fruto apacible de justicia para tu gloria. Familia Zoe, muchas gracias por acompañarnos otro domingo más aquí en Zoe Iglesia en Línea. Que Dios les bendiga muchísimo a ustedes, a toda su familia, y no se les olvide que estaremos aquí todos los domingos a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana presencialmente, y por este medio a las 9 de la mañana. Una vez más, gracias por acompañarnos. Quiero invitarte a, como todos los domingos, que si este mensaje habló a tu corazón, lo compartas para que el Espíritu Santo siga impactando vidas. Y pues eso es todo de mi parte. Que tengan un excelente domingo, un excelente inicio de semana, y que el Señor sea con todos ustedes. Hasta pronto.